En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando esta preciosa fiesta de la Ascensión que no empaña, pero marca tan profundamente la alegría de la Pascua. Se ha apagado el cirio y eso significa justamente, el cirio era la presencia de nuestro Señor de Cristo resucitado, con su luz de gloria brillando entre nosotros, en los apóstoles, y ha subido a los cielos. Ha dejado esta tierra y sus apóstoles se han quedado mirando a lo alto mientras sube, hasta que una nube lo ha ocultado a sus ojos. Es como la nube de la Eucaristía. Ahí está nuestro Señor entre nosotros, pero oculto, a la vez en el cielo, a la vez entre nosotros. Si uno tiene presente que a cada uno de sus apóstoles nuestro Señor lo fue llamando por su nombre: ven y sígueme, deja todo y sígueme. Y comenzaron a seguirlo. Y fue tan hermoso seguirlo en los primeros tiempos de la predicación de nuestro Señor, acompañándolo. Pasaron hambre muchas veces, gran cansancio, entre todas las cosas que tuvieron que hacer, pero junto a su Maestro, con su enseñanza, con sus milagros, qué dulces tiempos fueron. Sin embargo, nubes empezaron a cubrir el horizonte en esos primeros tiempos, y fue justamente la oposición de los judíos, las tinieblas que se fueron envolviendo esta luz, comenzando esa amenaza de persecución. Sin embargo, seguían con nuestro Señor. Cuando nuestro Señor decide volver a Jerusalén, ya hacia el final, pues dijo Tomás: vayamos, muramos con Él, ya las cosas son más difíciles. Nuestro Señor, sin embargo, entra triunfante en Jerusalén y va a morir en la cruz. Ese como cambio en el camino, recodo tan sorprendente y tan grande para los apóstoles. Tenían que seguirlo y seguirlo hasta la cruz. Pero en la cruz, aún en la cruz, lo ven a nuestro Señor y ahora ha subido a los cielos. Él dijo: venid, seguidme, yo soy el camino, y es un camino que de pronto se ha ido haciendo cada vez más arduo, cada vez más elevado, y de pronto ha subido a los cielos. ¿Cómo seguirlo en esa ascensión? Somos terrenos. Los apóstoles eran todavía terrenos aún en el momento de la ascensión, y todo lo terreno tiende hacia abajo. Nuestro Señor está en cierta manera como incandescente por la gloria de la resurrección, y lo incandescente, lo que es de naturaleza de fuego, tan contrario a la tierra, pues eso es lo que tiende hacia arriba. Tendríamos que cambiar nuestra naturaleza, dejar de ser terrenos para ser ígneos, para ser de fuego. En realidad, toda la vida de los apóstoles con nuestro Señor fue un proceso de ascensión, como de ascensión por grados, por escalones, como los 3 escalones que suben al altar. Escalones, sí, cada vez más altos. Nuestro Señor comienza en ese primer tiempo elevándolos por la predicación, por la iluminación de su inteligencia, anunciando la palabra del Evangelio.
Él los eleva a su cátedra de doctrina. Allí podemos verlo en el monte de las bienaventuranzas, un monte suave, de fácil ascensión. Ahí los fue atrayendo como en primer grado para iluminarlos. Es la luz, la llama del cirio que ahí comienza como a aplicarse en sus espíritus. En cierta manera es el espíritu que empieza como a tocar la carne, todavía son carnales. Una carne que recibe el espíritu con gozo, con alegría. Ese es el primer momento, como la primera etapa, el primer paso de elevación. La cátedra de la doctrina sobre el monte de las bienaventuranzas. Pero después, como señalé, hay una elevación mayor en el momento en que entra nuestro Señor en Jerusalén con toda la aclamación, esa gloria, como hijo de David, como Mesías, como rey, que entra a su reino, a su capital, como debía ser Jerusalén. Nuestro Señor dice: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y agrega palabras que podríamos hoy justamente interpretar de una manera. Dice: cuando el Hijo del Hombre sea exaltado sobre la tierra, todo lo atraeré hacia mí. Justamente hoy es exaltado sobre la tierra hasta los cielos y se lleva cautivo el corazón de sus apóstoles, y así tendría que ser nuestro corazón también, lo lleva hacia los cielos. Sin embargo, aclara San Juan, él habla de la exaltación de la cruz y se refería a la manera como debía morir. La cruz es elevación, es la cátedra del amor. Él enseñó en la predicación, pero había que darle vida a esa palabra del Evangelio, y él se la da sobre el monte Calvario, monte más alto, en esa cátedra de la cruz, da la gran lección del amor. Nadie ama más que aquel que da la vida. Él da la vida allí en la cruz sobre nosotros, y ahí atrae nuestro corazón. Ha traído la inteligencia, ha traído el corazón, son como nuestras dos manos con la que quedamos tomados de él. Y entonces, en ese movimiento que es, en cierta manera, el mismo movimiento. Por algo nuestro Señor quiso morir con muerte de cruz. La cruz es un suplicio en lo alto, la cruz es elevada, pues de la cruz sigue la ascensión, en ese último paso de la ascensión, el paso más divino. Si en el monte de las bienaventuranzas, en su cátedra de doctrina, la carne de que estamos hechos recibe el Espíritu con alegría en ese primer contacto, en la cruz hay combate entre la carne y el Espíritu. Nuestro Señor mismo lo quiso señalar ahí en el huerto: si es posible que pase de mí este cáliz. En la cruz realmente hay combate entre lo humano y lo divino, en cierta manera, en que la carne debe ser arrastrada a lo alto de la cruz. En la ascensión ya la carne está totalmente como dominada por el Espíritu, incandescente, ígnea, y ya ahí sube por casi como por naturaleza, como a su propio lugar, a ocupar esa cátedra junto a la diestra del Padre, la cátedra de Rey, la cátedra del gobierno de nuestro Señor. Desde allí ha de venir a juzgar y a reinar, a establecer definitivamente el reino de Dios. Debemos seguir a nuestro Señor en ese proceso de ascensión que termina en los cielos,
comienza en la doctrina, pero pasa por la cruz. Realmente es ese como segundo escalón que es el que nos debe transformar, el que debe cambiar en nosotros esa naturaleza terrena que tenemos. Es como la llama de ese cirio que se nos enciende por la doctrina, conocer el Evangelio, dejar que entre en nuestro corazón, que nos comience a quemar el Evangelio de nuestro Señor, para que después realmente haya un holocausto. Eso es la cruz, sacrificio de holocausto, en que toda la víctima será quemada, vuelta incandescente, para que entonces sí, desprendida de las cosas de esta tierra, pueda seguir a nuestro Señor en ese camino a los cielos. Él es el camino y esa es la dirección que tomó. Él va a enviar el Espíritu Santo para esa obra. El Espíritu Santo baja como fuego, pues Él dijo, nuestro Señor nos dijo, fuego he venido a poner en la tierra y que quiero sino que se encienda. Ese fuego que va primero a iluminar, a mostrar, a hacer comprender a los apóstoles la palabra de nuestro Señor. Fuego que va a despertar la oposición en la tierra, porque todo lo que ocurre en la vida de nuestro Señor va a ocurrir en la vida de la iglesia, ocurre en la vida de cada uno. Despertó la persecución. Todos los apóstoles van a pasar por la cruz, por el martirio. Y a eso lleva también el fuego del Espíritu Santo, y fuego que al final, pues, todo lo va a transformar, todo lo va a consumir al final de los tiempos, cuando termine esa obra de la ascensión tras nuestro Señor. Seguir a nuestro Señor es como el fruto de la ascensión cuando lo vemos subir a los cielos. Si lo hemos visto en el monte de las bienaventuranzas, si lo hemos visto en el monte ahí del Calvario, en la cátedra del amor, si ha conquistado así nuestro corazón, pues nuestro corazón tiene que subir ahora a los cielos. La cruz, eso es lo que significa el quemar todo lo que pueda como aplastarnos, tirarnos hacia abajo, separarnos, apartarnos de nuestro Señor en ese movimiento de ascensión. También San Marcos, el Evangelio de hoy, recuerda las palabras de nuestro Señor. Él nos dice, si tu mano te escandaliza, pues córtatela, que más vale entrar manco en el reino de los cielos que ser arrojado con dos manos al fuego del infierno. Si tu pie, si tu ojo te escandaliza, más vale entrar cojo, tuerto, al reino de los cielos. ¿Cuántas cosas hoy pueden escandalizarnos? Si nos escandaliza una notebook o un celular, pues también saber cortarlo, destruirlo, quemarlo, que nada nos detenga en ese proceso de ascensión. Y agrega, porque todos serán salados por el fuego. Todos serán, realmente la sal es una sustancia que quema, pues todos debemos pasar por el holocausto de la cruz. Todos debemos ser transformados por ese fuego. Todo hay que dejarlo quemar para que se transforme. Y si la sal pierde su sabor, pues ¿con qué se la salará? Es la obra de la cruz, pues lo indica ahí también en el Evangelio, es lo que se hacía con las víctimas, debían ser saladas para así ser quemadas y ofrecidas. Es la palabra de Dios que va entrando en el corazón la que va haciendo esa obra de quitarnos, mostrarnos el valor verdadero de las cosas, que nuestro corazón quede enamorado de las cosas del cielo. Es lo que pedimos en el segundo misterio de gloria, cuando rezamos el rosario, el deseo de las cosas del cielo. Esa es la gracia propia del misterio de la ascensión. Cortemos todo lo que nos pueda, todo el lastre que nos pueda dejar pues clavados en esta tierra, quememos en nosotros. Es
Hay que verlo realmente a nuestro Señor en la cruz para animarse, pues a entrar en su fuego. Su amor es un fuego que quema, y quemarse, pues no es fácil. Sin embargo, entrar en esa combustión, en esa hoguera, dejar que se queme todo lo terreno para poder seguirlo así a los cielos, para poder encontrarnos después en ese monte más alto. Ese es el verdadero monte Tabor de la transfiguración de gloria, para entrar con Él en su reino. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.